Hola, muy bienvenidos al programa Mejor Salud, un espacio realizado por el Colegio Médico de Arica junto a Radio Universidad de Tarapacá. Todos los miércoles nos encontramos a las 4:30. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la epilepsia. La epilepsia, fíjense que es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo. Y para conversar sobre este tema estamos con la doctora Andrea Grez Muñoz. Ella es neuróloga pediátrica, para conversar más a fondo, que nos oriente, que nos informe. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto, qué bueno que está con nosotros porque tenemos hartas dudas y yo creo que las personas en la casa, en el auto, igual deben estar atentos a este programa porque habla de una enfermedad que es la epilepsia. Pero comencemos con lo básico. ¿Qué es la epilepsia? Ya, miren, la epilepsia es una enfermedad neurológica que es crónica y es frecuente. ¿Ya? Se caracteriza por tener crisis epilépticas que suelen ser repentinas, recurrentes y no provocadas. ¿Ya? Ahora, una crisis epiléptica es cuando hay una electricidad del cerebro que es mayor a la esperada y por un periodo de tiempo. Lo que vamos a ver en la persona va a depender de en qué zona del cerebro se produzca esta corriente, de la causa y de la edad también. Por eso es que hay muchos tipos de epilepsias y de crisis. En general las solemos clasificar entre las focales y las generalizadas. ¿Cuáles son las focales? Son estas que ocurren solo en una parte del cerebro y por lo mismo pueden o no tener compromiso de conciencia o pueden o no hacer movimientos motores. Esas son las focales. Esas son las focales, exacto, que no es como la que conoce la mayoría, que salta todo el cuerpo, está el cuerpo duro, sino que puede ser, por ejemplo, visuales, en donde ven muchos puntitos de colores, o los objetos los ven de distinto tamaño o a distinta distancia de donde realmente están. Están también emociones intensas, como mucho miedo o mucha risa, pero que vienen de un momento a otro y que no son desencadenadas por nada, y se quitan de la misma forma. O también incluso detenciones del comportamiento en que los niños están haciendo una actividad y de pronto se quedan quietos, mirada perdida, y se puede acompañar incluso de succión de la boquita o movimiento repetitivo de las manos. Y también tenemos, usted dijo, las generales. Y las generalizadas, que esas son que afecta todo el cerebro, por lo tanto siempre va a haber compromiso de conciencias en esa, y son casi todas motoras, excepto algunas, por ejemplo, las de ausencia, que son bien conocidas, en que se quedan con la mirada fija, ¿cierto? O desconectados, y uno, por mucho que los muevan, no reacciona. Esas son generalizadas también. Ya, entonces atentos que hay distintos tipos entonces de crisis de acuerdo dependiendo de qué parte del cerebro ocurra, la edad, porque no todas las edades sean las mismas crisis, y las causas. Las causas son distintas también y según eso va a ser la crisis. Doctora, sabemos que es más frecuente que la epilepsia se dé más en niños y en adultos mayores, pero ¿se puede presentar a cualquier edad? Sí, a cualquier edad. Hay síndromes que comienzan en la adolescencia, por ejemplo, ¿ya? Y es a cualquier edad, pueden ser niños o niñas, y a cualquier nivel socioeconómico también, por eso que la epilepsia le puede dar a cualquiera, ¿ya? Ahora, sé que el diagnóstico de epilepsia asusta harto y por lo mismo me gustaría que sepa la comunidad que solo un 30% no va a responder a medicamentos anticrisis, ¿ya? Y si bien hay algunos que van a ocupar medicamentos para toda la vida, hay varios que van a ocupar solo 2 años o solo hasta la adolescencia, por ejemplo. Pero ahí es importante también llevar un control periódico para ver cómo está. Para ver cómo van evolucionando, ¿ya? Y ver si es que los medicamentos que está ocupando son los adecuados, porque eso también es importante. Qué complicado un adolescente o sea, en el fondo tiene que ser bien responsable el adolescente. Yo creo que es la edad más complicada, sí, ¿no? Hay que tener mucha comunicación con ellos para que confíen en que si realmente se están tomando los medicamentos, hagan caso, porque muchas veces la adolescencia no hacen caso también. O en el adulto mayor también, que tiene que tener acordarse, ver en alarma. Hay que apoyarlo sí o sí. Entonces más adelante les voy a comentar algunos tips como para que se puedan acordar, por ejemplo, los medicamentos. ¿Tener una crisis epiléptica significa necesariamente que una persona tiene la enfermedad epilepsia? No, de hecho, 1 de cada 10 personas va a tener una crisis epiléptica que no necesariamente va a evolucionar a epilepsia, ¿ya? Y eso es porque hay muchas causas de crisis epiléptica. Por ejemplo, el azúcar muy bajo, las hipoglicemias son una, cuando hay desbalance de los electrolitos, por diarreas, por ejemplo, deshidrataciones severas también, si falta el oxígeno de forma severa o prolongada. Y también están las famosas crisis febriles, que son cuando se desencadenan por fiebre
en algunos lactantes como hasta los 5 años. Y en general no También puede ser producto evolución de epilepsia. producto de un golpe, una caída fuerte. ¿También? Claro, sí. Más adelante les voy a comentar que los TEC severos pueden generar epilepsia, ¿ya? Y es una de las que podemos prevenir. Pero en este caso, estas son crisis que no van a evolucionar a una epilepsia. Son crisis que dan en el momento y que cuando uno trata lo que lo provocó, ya no vienen más crisis. ¿Ya? Es una evolución. La baja azúcar, yo le puedo dar azúcar y se pasa, el desbalance electrolito lo mismo, la falta de oxígeno también, yo lo trato y pasó, no evoluciona en epilepsia. Y las crisis febriles, que ahí comenté un poquitito porque son muy frecuentes, y siempre la primera pregunta es, ¿va a quedar con epilepsia mi hijo? Y en general las crisis febriles no, ¿ya? Suelen ser desde el periodo de lactante hasta los 5 años, que por la fiebre dan crisis, pero no evolucionan a epilepsia. Doctora, en el caso de, o sea, nos enfrentamos a este tipo de situación de una crisis, de un conocido, de un amigo, ¿qué se debe hacer y qué no cuando una persona está teniendo una crisis epiléptica? Eso es buena pregunta, porque en el momento en que se afronta es difícil saber qué hacer. ¿Ya? Mira, en general lo ideal es que puedan tomar el tiempo si es posible, porque siempre se sienten eternas, ¿ya? Y es una información importante para el médico. Lo otro, ojalá es ideal grabarlas, porque así nosotros podemos ver el tipo de crisis que tuvo en ese momento. ¿Ya? Entonces, si les llega a tocar las focales que les describía, es importante que mantengan un ambiente seguro. ¿Ya? En estos casos ideal saber si está o no comprometido conciencia, por lo mismo preguntarles su nombre o moverlos para ver si es que reaccionan y saber si están comprometidos o no, y tener bien clarito qué estaban haciendo antes y durante el evento. ¿Ya? En el caso de que les toque presenciar las generalizadas, que son esta que se pone todo el cuerpo duro o comienza a saltar con los ojitos desviados, lo primero ahí es mantener la calma, ¿ya? Que es fácil decirlo, pero súper difícil de hacer, porque en ese momento da la sensación de que se están asfixiando, aunque en realidad están respirando, o de que están muriendo incluso. Entonces ayuda mucho pensar en ese momento de que la mayoría de las crisis son autolimitadas y cortas, es decir, en general no van a durar más de 3 minutos, entonces tienen que pensar de que se va a acabar pronto, y muchos piensan que apenas comienza la crisis van a quedar con daño neurológico o con secuelas, y no es así. Si se mantiene la calma y se maneja bien el evento, no tiene por qué generar un daño neurológico. ¿Ya? Entonces, mantener la calma. Segundo, si la persona no cayó, hay que recostarla y hay que cuidar que no se vaya a golpear la cabeza. Para eso poner un chaleco, un bolso, ¿ya? Y poner en posición de seguridad, que le llamamos, que es cuando se ponen de lado, y para mejorar la vía aérea y esté permeable, y aparte que muchas veces va a salir más saliva de la esperada o incluso puede haber un vómito. Entonces al ponerlo de lado vamos a evitar que se ahogue con eso. ¿Ya? Una vez que se pone de lado hay que esperar a que pase la crisis, y súper importante que una vez que reaccionen puede que tengan demasiado sueño y se les debe dejar dormir, o puede que estén muy desorientados, entonces siempre es importante acompañarlos hasta que vuelvan a su conciencia basal, ¿ya? Es decir, que no estén desorientados, etc. Eso puede tomar varios minutos. ¿Ya? Y en cuanto, en general, si ya tienen el diagnóstico de epilepsia y se administró el medicamento y todo pasó, podrían irse a la casa o quedarse en la casa. Pero es súper importante que hay que llamar a la ambulancia o ir al servicio de urgencia en 5 puntos principales. Ya, eso es importante que lo recalquemos bien. Porque en general, bueno, la mayoría termina llevándolo, pero la idea es que tampoco se lleve a todos, pero es importante saber cuáles son como las banderas rojas de por qué tengo que consultar, ¿ya? Dentro de ellas están. La primera, si es que es su primera crisis epiléptica o es una crisis que es muy distinta a las que siempre tiene, ¿ya? Segundo, en el caso que se haya provocado daño por la caída o quizás cayó sobre algo y quedó dañado, ahí también hay que llevarlo. Tercero, el tiempo. Si me está durando más de 5 minutos, eso ya pasa a ser un estatus epiléptico que le llamamos, y es importante que si uno no administra algún medicamento, lo más probable es que no se va a detener. ¿Ya? La mayoría después de los 5 minutos no se detiene sola, por lo tanto hay que llevarlo a servicio de urgencia para que podamos administrar los medicamentos necesarios. ¿Ya? También en el caso de que yo ya administré el medicamento rescate, que se llama, que es cuando los médicos dejan un medicamento en el caso de crisis de más de 3 minutos. Entonces se lo administran y con eso debería pasar. Pero si no para, tienen que llevarlo al servicio de urgencia también. ¿Ya? O en el caso de que vino una y cortita, pero después viene otra, y si no recuperan conciencia entre medio, también hay que llevarlo.
¿ya? Y por último, en el caso de que una vez que ya reaccionó, queda comprometido de conciencia por más de 30 minutos, ¿ya? Porque es igual, hay que evaluarlo por los médicos. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Ok. Y en cuanto a lo que no hay que hacer, es, por ejemplo, intentar abrir la boca o meter los dedos, porque a las personas le da la sensación de que se va a ahogar con la lengua, y no es así. Pueden respirar igual porque la lengua se acomoda, o que se puede cortar la lengua, pero en general a veces se dañan un poquito la lengua, pero es un daño muy leve. O sea, no hay ¿ya? que manipular. La vía aérea no, para nada, porque yo al meter un pañuelo o tratar de meter mis dedos es peor, obstruye más la vía aérea. ¿Ya? Por lo tanto, eso hay que evitar. Y lo otro importante evitar es que no sostenerlo para que se detenga, porque así le puede hacer más daño, o reanimarlo, porque muchas veces creen que están muriendo y sin embargo si tienen pulso y comienzan a reanimar y no es lo que hay que hacer. Eso les provoca más daño. Programa estamos con la doctora Andrea Gress, ella es neuróloga pediátrica y estamos hablando sobre la epilepsia, un tema muy interesante. También queremos saber algunas de las causas de la epilepsia y cómo se pueden prevenir. Ya. En cuanto a las causas prevenibles, las más frecuentes son, por ejemplo, los golpes en la cabeza, los severos. Es por eso que los pediatras siempre recomendamos que ocupen las sillas de auto los niños, ¿ya? Porque cuando no lo ocupan, en general salen eyectados o se dan estos golpes en la cabeza que son muy fuertes y, por ejemplo, pueden sangrar o generan un daño dentro del cerebro con el que quedan con epilepsia para toda su vida. Y ojo ahí que el pensamiento siento que muchas veces es de a mí no me va a pasar, pero resulta que son los que vemos finalmente en el hospital. ¿Ya? Otra de las causas bien prevenibles son las infecciones del sistema nervioso central, como las meningitis, las encefalitis, y esas se pueden prevenir con vacunas. ¿Ya? Y también la otra que es frecuente son las asfixias perinatales, es decir, que ocurren durante el parto y estas disminuyen mucho si es que el parto se lleva a cabo en el hospital y no en la casa, por ejemplo. ¿Ya? Doctora, ¿y cuáles son los desencadenantes más comunes de una crisis epiléptica? Ya, dentro de las más comunes está la toma de medicamentos, que tiene que ser todos los días e ideal a la misma hora. ¿Ya? No es fácil que de un día para otro yo tenga que comenzar a tomar un medicamento y en especial en niños o adolescentes. Es por eso que tanto a los niños como a los papás se les recomienda usar pastilleros, usar alarmas también que le recuerden cuando se los tiene que tomar. Muchas veces dejar el vasito de agua al lado del velador, cosa que me va a costar el medicamento, ¿ya? O llevar siempre una dosis en el bolso. Porque en el caso de que yo me salí de la casa y me olvidé, apenas me acuerdo, me tomo la dosis, ¿ya? Eso ahí tiene algunos detalles que sí, ya le toca la siguiente hora y faltan solo 2 horas para la siguiente y no se toma, pero en general yo me acuerdo y me la tomo. ¿Ya? Entonces eso ayuda mucho para el tema de los medicamentos. La otra de las causas frecuentes es, por ejemplo, el estrés crónico, la falta de sueño y el consumo de alcohol o drogas. ¿Ya? Es por eso que nosotros siempre recomendamos como a todo niño, niña y adolescente en realidad que lleven una vida saludable. Es decir, que tengan buena higiene del sueño, que se alimenten bien, no estén tomando, por ejemplo, la famosa bebida energética, que hagan deporte. ¿Ya? Y en el caso de los niños mayores de 2 años que ya comienzan a ocupar pantallas mucho, no utilizar más de 2 horas de pantalla y con contenido saludable. Ahora que están de vacaciones, también sí. mayor control. Mayor control. Yo siempre les explico en las pantallas, porque a veces no puedo hacer mi trabajo, me dice, necesito, lo dejo con la pantalla y se quita. Pero antes no existían las pantallas, hay que recordar eso, hay que darles juguetes con cualquier cosa. Si los niños encuentran con qué entretenerse, el famoso mamá estoy aburrido, ok, busquemos qué hacer o que creen en su imaginación qué hacer. Tratar de que sea bueno el tema de que esté aburrido, porque así se les ocurre quizás algo que hacer. Se desarrolla el cerebro al estar aburrido, porque ahí tengo que crear ideas, tengo que ver mi entorno, tengo que interaccionar. ¿Ya? Entonces por eso es tan importante aburrirse los niños, de hecho. Conversemos ahora de algunos mitos, ¿ya? Ojo, algunos mitos Antes que de que hay. vayamos ¿Sí? a los mitos, igual Bueno. creo que es importante que comentar, bueno, todo esto que hablé de la vida saludable en los adolescentes se hace un poco complejo, ¿ya? Porque el decirle al adolescente que no pueden probar, por ejemplo, el alcohol, siendo que a esta edad generalmente suelen probar, ¿ya? Y es como socialmente lo hacen. Entonces muchas veces aconsejamos llegar a consenso. Por ejemplo, si van a ir a una fiesta,
que tome una siesta antes, cosa que si va a dormir un poquito menos ya lo haya repuesto con la siesta, o que por ejemplo si van a tomar van a estar todos con el vaso y ocupe su vaso pero con jugo o agua, por ¿Cerveza ejemplo. sin alcohol o tampoco? Sí, o sea, lo importante Puede es que no ser. tenga alcohol. Ya. Claro, eso es lo importante. Eso, entonces pasa como desapercibido que él no está tomando, porque muchas veces socialmente también los presionan. Hay ¿Ya? un tema social de... Claro, de, Quizás. ay, él es el único que no toma, mejor no lo invitemos, por ejemplo, ¿ya? Entonces muchas veces ocupan su vasito con otros líquidos y pasan desapercibidos. Y también tener la confianza de que nos cuenten si es que alguna vez sí van a probar las drogas, porque a veces no cuentan y resulta que desencadenan las crisis. Hay que tener harta confianza ahí, ¿ya? Y en cuanto a los niños, también muchas veces es difícil explicar qué le está sucediendo, porque siente que pierden el control y empiezan a tener miedo, pero más adelante le voy a mencionar que en la página de la liga hay muchos videos para explicárselo a los niños y también cómo tener vida saludable y es con títeres. Página de la Liga liga... de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Ah, ok. Exacto, Ya. y ahí hay mucha información. De hecho, hay kits de información que son para los papás, para los niños, para los profesionales del área de salud, para los profesores que también muchas veces desconocen del tema. Así que los invito siempre a ver esa página. Y como para terminar en los desencadenantes de crisis, me queda ahí en el tintero las que son epilepsias fotosensibles, ¿ya? Que son solo en un 3 a 5% de los casos, pero a ellos le pueden desencadenar crisis, ver por ejemplo luces que son parpadeantes o titineantes o también las imágenes que son muy contrastadas, es decir, que los bordes se ven muy marcados. Ejemplo, viendo la tele, si yo tengo la luz encendida, el contraste no es tan intenso. En cambio, si yo apago las luces, el contraste se hace más intenso. Entonces, en este caso pueden desencadenar crisis. Y ahí habría que evitar en las pantallas este tipo de luces centellantes. En las películas siempre se avisa al inicio de que esto puede tener imágenes o luces que son desencadenantes de crisis para las personas fotosensibles. Y en el caso de los adolescentes, en la discoteca, por ejemplo, tratar de, en el caso que sea fotosensible la epilepsia, evitar las luces de las discotecas. Eso, Ya. Ahora sí nos vamos a los mitos. Los mitos sobre la epilepsia. Alerta. ¿Las emociones fuertes pueden causar crisis epilépticas? No, la emoción en sí no genera crisis, ¿ya? Así que se pueden tirar en Fantasilandia donde quieran. Lo que sí, quizás las emociones muy intensas como la pena o el estrés crónico me podrían alterar el sueño y eso desencadenar crisis, pero es solo si me alteran el sueño, si no, no. ¿Todos los niños con epilepsia tienen discapacidad intelectual? No, de hecho, la mayoría de los niños tienen la inteligencia esperada para su edad. Ahora, muchas veces hasta en el 50% de los casos pueden tener algunas dificultades en el aprendizaje, pero se da por múltiples factores, por ejemplo, el tipo de epilepsia, si es que tiene muchas crisis epilépticas o algunas mezclas de medicamentos, pero solo en esos casos puntuales, y son muchos los factores, así que en general todos tienen la inteligencia esperada. Las mamás o los papás se preocupan, dirán, puchate, mi hijo le diagnosticaron epilepsia, ¿podrá ir normalmente a la escuela? ¿Tendrá algún problema ya? Para nada. De hecho, los niños deben ir a la escuela, pueden y deben. E incluso el manejo de las epilepsias, el fin es que ellos puedan tener una vida completamente normal, ¿ya? Ahora, en la escuelita, ¿por qué es seguro ir? Porque en el caso de que llegue a presentar una crisis epiléptica ya, nosotros como profesionales le entregamos a los profesores las indicaciones de qué hacer. En general, lo que se hace es que el medicamento se guarda en una cajita que esté lejos de los niños, ¿cierto? Y en el caso de que llegue a tener un evento, con una jeringa, sin aguja, se saca el medicamento de la ampollita y se administra súper fácil. El líquido lo pongo en la mejilla y la encía. ¿Ya? Pongo la mitad y al otro lado pongo la otra mitad. Incluso a veces se puede hacer por la nariz y es así de simple. Y con eso en general se ven las crisis. Qué importante lo que dice usted, la comunicación entre el apoderado y los profesores. Exacto, ¿cierto? porque en general muchas veces son ellos los que no se sienten capacitados como para que el niño pueda ir a la escuela y sin embargo el niño en la escuela aprende, se desarrolla a nivel social, lo es todo la escuela en general los niños, entonces tienen que ir a la escuela. Son casos muy muy puntuales en que quizá el médico indique por un tiempo no ir, pero son puntuales. ¿Pueden hacer educación física de manera normal? Sí. De hecho, el ejercicio, el deporte les hace muy bien a los niños en general y también a los niños que tengan epilepsia porque desarrollan su autoestima, se relacionan socialmente también con otras personas, disminuye el estrés y mejora la salud física y mental también.
¿Ya? Ahora, en cuanto a los deportes, ojalá no realizar uno como de alto riesgo estando solo, por ejemplo, escalar o tirarse en parapente, o nadar solo también, que muchas veces me puede dar la crisis estando solo en la piscina, pero es raro que ocurra eso. Y muy puntual, quizás el médico vaya a decir que por un tiempo no se pueda realizar alguna actividad física, pero también nuevamente son casos puntuales. ¿Tienen algún distintivo los niños también que les dice que Ujú. tienen epilepsia en el caso de tener crisis? Mire, en realidad eso es súper opcional, ¿ya? Porque el tema de la epilepsia, nosotros recomendamos que ojalá el círculo cercano sepa que lo tiene, ¿ya? Por si llega a haber una crisis. Y en el caso de que las crisis sean frecuentes, igual es recomendable tener, por ejemplo, un pequeño collar que se tenga ahí guardadito, pero que si, no sé, me pasa en la micro, en general revisa las pertenencias, etcétera, o en la billetera y ellos encuentran ahí que tienen epilepsia. Entonces ellos avisan al tiro al personal de salud o el mismo personal de salud busca estos distintivos. Lo ideal es que sean como que pasen desapercibidos, ¿ya? Porque tampoco le van a estar diciendo al mundo, hola, yo tengo Tampoco, epilepsia, claro. estigmatizar tampoco es la idea. Exacto, exacto. Ellos cuentan a su círculo en general cercano y en el caso que ocurre en la calle, ojalá tener estos distintivos como para que la gente sepa que tiene epilepsia o el personal de salud. Doctora, ¿las pantallas causan epilepsia? No, en sí no causan epilepsia. Solo en estas que mencionaba fotosensibles, quizás los destellos, pero en sí las pantallas no generan epilepsia. Vamos finalizando y en el contexto donde la epilepsia ha sido muy estigmatizada, lo que hablábamos recién, ¿a qué se refiere el lenguaje inclusivo en la epilepsia? Se refiere a que nosotros con el lenguaje, si lo cuidamos, podemos ser muy inclusivos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo voy a decir que tiene epilepsia y no que es epiléptico o que sufre epilepsia, porque no lo define como persona. También que tuvo una crisis epiléptica en un ataque epiléptico. Y también en cuanto a los medicamentos, por ejemplo, que él toma medicamentos y no drogas para la epilepsia, por ejemplo. ¿Ya? Así que toda esta información, incluso mucha más, está en la página de la Liga Chilena contra la Epilepsia, que los invito a que la puedan revisar. Porque También hay harta información Ujú. para los auditores. Exacto. También usted trabaja en el hospital como para que la gente la pueda ubicar. Sí, estoy principalmente en el hospital, ¿ya? Y algunas horitas hago afuera en Astrocitos En también. Astrocito. Ujú. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros, por la importante y valiosa información que nos ha dado el día de hoy sobre la epilepsia. Muchas gracias por la invitación y por poder traspasar esta información. Y nosotros nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora. Que esté muy bien.